vamos a hablar de algo que veníamos hablando, por supuesto que lo adelantamos, pero que se conoció anoche y que va a tener resolución mañana. Usted recordará, Connie, que cuando asumió este gobierno, hoy lo sigue diciendo, lo primero que hizo fue criticar la herencia, como cada gobierno. Por supuesto que parecería que la crisis de Argentina empezó con Macri en 2015 y que la pobreza del 50% y demás tiene que ver con los últimos 4 años y no con una saga de desaciertos de las últimas décadas. Pero una de las cosas que criticó el gobierno de Alberto Fernández fue el presupuesto 2020 que había enviado Marcos Peña, que había sido aprobado, y lo descalificó por no tener los números reales. Todos los presupuestos se mienten. Recordemos lo que hacía Néstor Kirchner para tener dinero discrecional, mandaba presupuestos mucho más bajos, entonces los subejecutaba. Bueno, eso pasó siempre con todos los gobiernos, no es privativo de ninguno. Pero generalmente cuando se mandan los presupuestos sobre el precio del dólar, a cuánto va a ser la inflación, todos terminan desfasados porque la realidad los supera, los pasa por encima. En realidad, lo que se considera la ley de leyes termina siendo una pequeña guía que deja de usarse a poco de andar, a las pocas semanas de andar. Pero el gobierno de Alberto Fernández, a través de Santiago Cafiero, decidió no presentarse un presupuesto y reconvenir el presupuesto de Macri y trabajar con ese presupuesto. Y anunció que se va a lanzar el presupuesto 2021 el 16 de noviembre para que sea discutido largamente y pueda tener un presupuesto, el primer presupuesto de este gobierno, bueno, ahora con los números de la pandemia que realmente van a ser más que complicados para Alberto. Pero ayer se conoció, le decía, que el gobierno le presentó a la Comisión del Presupuesto de Diputados de la Nación una ampliación para lo que resta del año, para los 6 meses que restan del año, del 33%. El gobierno pide 1,8 billones más de pesos para gastar en este segundo semestre en lo que todavía queda para cubrir en términos sanitarios de la pandemia, lo que va a necesitar para la ATP, que es la asistencia de trabajo y producción de las empresas, que recordemos que se está reconvirtiendo, que ya no va a ser para todo el mundo, que tiende a convertirse en créditos a tasa cero, porque el gobierno ya no puede seguir asistiendo a las empresas. Sí lo va a hacer con las empresas del turismo y gastronomía hasta diciembre. El IPE, el famoso ingreso familiar de emergencia, los 10.000 pesos que cobran casi 9 millones de personas, también se reconvertiría a un nuevo tipo de subsidio, una especie de ingreso universal que apareció en 2001, y el famoso Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que le permitiría a las provincias contar con 50.000 millones más. En el primer semestre, solamente en la pandemia, el gobierno nacional gastó 687.751 millones. Espera tener un déficit primario 2020 de 2,2 billones de pesos. ¿Sabe el equivalente a qué es 2,2 billones de pesos? Al circulante en Argentina, al famoso M1. O sea que vamos a duplicar el circulante. Vamos a tener el mismo déficit que la cantidad de dinero que tiene el argentino. Bueno, esto va a incluir los recortados aumentos a los jubilados y además todos aquellos gastos todos los gastos que tiene el gobierno nacional, por supuesto, para su funcionamiento, en seguridad, en educación y demás. El Banco Nación estará habilitado en este segundo semestre a transferirle 1,6 billones de pesos al Tesoro. Es decir, casi lo que ha impreso y transferido en el transcurso de el primer semestre. Pásamelo en limpio. ¿Esto qué implica? Implica que todo lo que se gastó, hasta todo lo que se imprimió, la maquinita que funcionó a pleno en los primeros 6 meses, que algunos bromeaban diciendo que va tan rápido la maquinita que Evita sale despeinada, sí, porque la verdad que el nivel de impresión ha sido tan alto que está poniendo a la economía en serio riesgo. Cuando decimos, bueno, hoy la inflación está mínimamente controlada, aunque viene creciendo, ya fue 2,5 el mes pasado, uno dice, ¿cómo? Caramba, si uno mira, caen todos los sectores de la economía. Cae el sector alimenticio, cae la construcción, y sin embargo la inflación crece levemente, 2,5, pero no es menor. 2,5 por 12, estamos en 60%, no es un número menor. Y se supone que va a seguir creciendo porque cuando la gente comience a recuperar cultura de consumo, va a transferirse esto ¿por qué? Porque el nivel de emisión es realmente muy alto. No, 2,5 por 12,
No me da. No, en en me da el 30. 30%. Estamos 30, perdón. Quise decir que si el nivel de consumo, me traicionó el subconsciente, Ujú. se multiplica, como algunos economistas creen, la economía podrá estar nuevamente superando el 50-60%, y algunos hablan de serios riesgos de hiperinflación, porque esa masa de dinero a algún lugar va. O va a las LELIQ, repitiendo la experiencia nefasta de Macri, para lo cual hay que subir las tasas. Subir las tasas O va al implica... dólar. O va al dólar. ¿Por qué está subiendo? Llegó a 140 el dólar estos días. El viernes cerró a 140. Porque los férreos controles que está emitiendo el gobierno sobre los pequeños, los minoristas, está haciendo que la clase media y alta pueda comprar contado con liquid, y el resto de la población que siente que no puede ya contener la pérdida de sus ahorros va a comprar a 140. Es decir, los más pobres terminan siendo castigados porque los más ricos siempre tienen ventajas en la forma de poder manejarse. Ujú. Tienen cuentas fiduciarias, comitentes en las compañías para comprar dólares, acciones y demás. Y los pobres van al arbolito y le compran a 140 lo que puede, porque creen que el dólar va a seguir subiendo. Y sabemos que la economía es expectativa, es creer que algo va a pasar. Por lo pronto, esto que pidió el gobierno ayer a mí me alarma, porque yo pensé que que había 1,3 millones de emisión, es la mitad de la masa circulante. Se creía que se iba a poder manejar, obviamente va a ser muy difícil ajustar todos los mecanismos, pero en realidad lo que está abriendo es la caja de Pandora. Hoy ya es muy difícil prevenir qué va a pasar en diciembre o en los próximos meses, cuando la pandemia salga con semejante cantidad de pesos en la calle y cuando la gente los vuelque. Te hago una pregunta. El acuerdo con los acreedores, que está a punto de cerrarse, ¿puede amortiguar esto o no? Sí, puede amortiguarlo en el sentido que si hay un acuerdo, Argentina no va a tener que pagar ni intereses ni capital hasta dentro de 4 años. Ujú. Y el pago de la deuda por fuera de este acuerdo es 21.000 millones de dólares de aquí a diciembre. Ujú. Es algo relativamente manejable, porque puede emitir algún bono o algún tipo, siempre y cuando tenga el acuerdo. Si el acuerdo no viene, las empresas no tendrán crédito, el país no tendrá crédito. No, pero supongamos el escenario del acuerdo, que está cerca. Sí, yo creo que el acuerdo va a ser sí o sí, no lo dudo. Bueno, con el acuerdo, ¿se amortigua un poco esto? Se amortigua porque el gobierno tiene más instrumentos. Bueno, ¿y el gobierno tiene que imprimir igual? Y no tiene cómo sobrellevar el peso de la asistencia de la pandemia. Okay. La pandemia fue una cosa y la cuarentena fue otra. Digo, la cuarentena fue la que terminó generando, en principio, hoy cada día es más cuestionada, porque los casos no se detienen, y sin embargo la economía quedó absolutamente paralizada. deshecha. Y hay como una unánime descripción, pero con el diario del lunes todo es fácil, de que hubo por lo menos 2 meses de anticipación del parálisis, sí. Marzo y abril, y que, bueno, pero... A ver, ¿quién es el hombre capaz de decir, che, bueno, yo te lo dije? Nadie. Todo el mundo Lo que en pasa su que momento dijo, bueno, es razonable que hagamos esto porque estaba... era razonable, había un discurso de terror. Recordemos que Ginés González García cometió muchos errores. Recuerde que nunca él se dijo que había que poner restricciones sobre los aeropuertos, que había que estar más preocupado sobre el dengue y el chikungunya que sobre... Sí. Sí, bueno, pero eso fue antes de que aparecieran los primeros casos acá, que fueron los que determinaron el... Y después hubo un cerrojo muy fuerte que terminó generando un impacto que, lo empezamos a sufrir ahora. Yo creo que hoy lunes, hoy, la semana que viene, cuando comienza agosto, realmente Alberto se encuentra con su propia realidad. Ya no va a tener estos argumentos de la pandemia, de la cuarentena, va a tener que hacerse cargo de la economía y empieza a hablarse de un programa de 60 medidas. Lo interesante de esta medida, que me dicen que Schiaretti, Bordet, Perotti, el gobernador de Mendoza, Cornejo, fueron los grandes impulsores de que se enfoque sobre las economías regionales. Si uno mira la economía de Santa Fe, es interesante porque tiene una gran cadena, un gran eslabonamiento, que es la cadena agroindustrial, que va desde el grano hasta la fabricación de la maquinaria en el oeste santafesino, que integra, todo lo que son los puertos, el transporte y demás. Si efectivamente se mira las cadenas productivas, las economías regionales, puede ser que en economías como la santafesina tengan un importante aporte para la recuperación o futura o posible recuperación de la economía, que debería empezar a pensarse a partir de este mes de agosto.